Te imaginas tener el empleo perfecto, con poco estrés y horarios flexibles, pero descubrir que un oscuro secreto acecha en tu propio lugar de trabajo. Así empieza la historia de Jorge, un hombre que divide su tiempo entre ser camionero y ayudante de bodega. Lo que parecía un sueño laboral se transforma en una espeluznante pesadilla cuando conoce el temido pasillo de la bodega. Rumores de asesinatos, espíritus atrapados y desapariciones sin explicación. Acomódate y prepárate para escuchar un relato que te pondrá los pelos de punta. Tengo 42 años y actualmente trabajo como camionero, aunque no a tiempo completo. Básicamente, trabajo intermitentemente, medio tiempo en la bodega y el otro medio tiempo como transportista. Sé que parece demasiado, pero créanme que no lo es. Irónicamente, tengo menos responsabilidades que un bodeguero de tiempo completo o que un transportista de tiempo completo. Lo que yo hago es como tener las mejores partes de cada trabajo. No debo encargarme de tediosos papeleos y tampoco cumplir con ciertos requerimientos especiales. Cuando llego en la mañana a la bodega, el jefe simplemente me ordena que organice unas cajas en una estantería o que lo ayude a preparar el próximo envío. También cuando estoy conduciendo el camión, cuando estoy preparado para ello, ya está cargado, así que simplemente tengo que subirme al camión y llegar al destino. No necesito firmar ningún tipo de papeleo, ni planear rutas ni cumplir tiempos de entrega. Muchos de mis compañeros sienten demasiada envidia, y a decir verdad, tienen mucha razón en tenerla. Es como si tuviera 2 empleos sin el estrés de tener 2 empleos. No sé si me estoy haciendo entender, pero creo que esa es la forma más exacta de describir mi día a día laboral. Imagino que el hecho de tener, básicamente, 0 estrés en el trabajo, me hizo demasiado despreocupado al respecto, y no me preocupé de conocer ciertos aspectos del lugar en el que laboraba, como, por ejemplo, aquel pasillo de la bodega que siempre estaba en boca de todos, pero que nadie se atrevía a transitar. Muchas son las historias que se cuentan al respecto de aquel pasillo, y algunas llegan a ser tan escalofriantes y con tanto detalle, que de alguna forma uno puede llegar a pensar que aquello realmente pasó. De hecho, las estanterías de aquel pasillo de la bodega no han sido ocupadas jamás, o al menos no desde hace 10 años que trabajo ahí. Unos dicen que alguien llegó a ser asesinado justo en ese lugar, y que algo así como su espíritu todavía permanece ahí atrapado. Otros piensan que antes de pertenecer a la compañía, esa bodega pertenecía a algún grupo criminal, y que era ahí donde llevaban a cabo sus atrocidades. Lo que me daba curiosidad al respecto es que todos y cada uno de los rumores que escuché acerca de ese pasillo de la bodega tenían una persona muerta involucrada, y lo más extraño pasó hace unos 5 años, cuando recién estábamos terminando el aislamiento debido a la pandemia. Un sujeto desapareció dentro de la bodega, literalmente, y casualmente el último lugar en el que se le vio fue entrando a aquel pasillo, pero debido a que no hay cámaras ahí, no se sabe con certeza lo que pasó, y quienes nos atrevimos a buscarlo ahí, no pudimos encontrarlo. Honestamente, yo pensaba que todo eran exageraciones, pero hubo una noche en la que todo cambió, y fue cuando tuve que hacer un transporte inusual. Básicamente era un viaje de ida y vuelta desde Puebla hasta Veracruz. Obviamente en el solo viaje de ida me tardé todo mi medio tiempo laboral y un poco más, pero no le vi problema en cuanto noté cuánto dinero iba a ganar con las horas extras. Sin embargo, iba a terminar regresando muy de noche. Además de eso, en cuanto regresé tuvimos la mala fortuna de que uno de los bodegueros tuvo un accidente durante su turno mientras yo estaba de camino a Veracruz. Tuvo un esguince de tobillo, pero según lo que él cuenta, ni siquiera estaba cargando algo pesado. Se tropezó y en cuanto se levantó no podía apoyar el pie. En fin, el caso es que él iba a estar asignado a una labor nocturna en la bodega. Y bueno,
No había nadie más disponible. Cuando me lo notificaron, no tuve problema en aceptar. Incluso iban a darme el siguiente día libre por las molestias, y todo lo que debía hacer era inventariar. Era yo solo, así que era demasiado trabajo, pero simplemente debía avanzar hasta donde pudiera. El problema surgió cuando me quedé completamente solo en la bodega. Al principio no pasó nada importante, ya que era una bodega en la que se acumula demasiado el polvo y la suciedad. Era perfectamente normal que hubiera uno que otro insecto por ahí, e inclusive una vez llegamos a descubrir una rata. Fue por esto que, inicialmente, no le puse cuidado al sonido de algo rasgando una caja. Todo fue perfectamente normal, pero cuando estaba totalmente concentrado haciendo lo mío, de repente escuché un grito. ¡Ayuda!, gritaba la persona, pero no sonaba tan fuerte porque parecía provenir del lado contrario de donde me encontraba en la bodega en ese momento. Sonó lo suficientemente fuerte como para poder entender con claridad lo que estaba diciendo, y rápidamente me dirigí hacia allá. Me preguntaba a qué podía deberse eso, pues se suponía que era la única persona a esa hora dentro de la bodega. Pero en cuanto empecé a revisar todos los alrededores del punto de donde pensé que venía el grito, no vi nada realmente destacable. Sin embargo, era perfectamente consciente de que aún me faltaba un lugar por revisar, aquel pasillo al que nadie quería entrar. No era totalmente escéptico a las historias, pero tampoco es como si las creyera por completo. Sin embargo, cada que estaba cerca de ese pasillo, podía sentir escalofríos. Dudé un poco sobre entrar a aquel pasillo, y en cuanto miré al suelo me di cuenta que había marcas de pisadas de color rojo, y por cómo se veían, parecía que quien sea que fuera el dueño había estado descalzo cuando las hizo. Hola, ¿quién está ahí? Soy el único que tiene autorización para estar aquí en este momento, dije un poco temeroso, pensando que podía tratarse de algún ladrón o algo así. Lo sé, no fue muy inteligente de mi parte, pero estaba nervioso, así que no iba a actuar debidamente, aunque quisiera. Pasaron un par de segundos, y de repente escuché una pequeña risita, que parecía más como si estuvieran intentando disimularla. En ese momento, todo lo que pasó por mi mente es que debía llamar a la policía, y así lo hice, pero justo en ese instante, sentí que alguien arrebató el teléfono de mis manos. Cayó al suelo, pero no parecía haberle pasado algo, y justo cuando me agaché para tomarlo, vi que la pantalla se rompió por completo. Entiendo que eso puede pasar cuando un celular se cae así al suelo, pero eso pasó frente a mis ojos, después de ver que el celular no había sufrido algún daño importante. Además de eso, el estado en el que quedó no tenía sentido alguno. Parecía como si un auto le hubiera pasado por encima. Aún así, iba a levantarlo del suelo, pero noté que se arrastró por el suelo como si alguien lo hubiera acabado de patear. Miré a todos lados, y no había nadie ahí más que yo. Quizá lo hice sin darme cuenta, pensé, pero también noté que el punto donde quedó el celular fue justo en la entrada de aquel pasillo que ya les he mencionado antes. Ya que no estaba muy dentro del pasillo, pensé que no pasaría nada si lo tomaba, mientras pensaba a dónde debía llevarlo para que lo arreglaran. Sin embargo, en cuanto puse un pie cerca de ahí, empecé a sentirme extraño. Es como esa sensación que tienes cuando presientes que algo malo va a pasar, pero la ignoré completamente y tomé mi teléfono. Al mismo tiempo que yo lo hice, pude ver claramente cómo una mano totalmente pálida me sujetó de la muñeca, y aquel agarre parecía el de un bloque de hielo. La mano estaba exageradamente fría, pero eso fue lo que menos me importó. No pude ver el rostro de quien sea que me sujetó, pero de inmediato empecé a forcejear lo más que pude. Algo pasaba, pero no quería saber qué. Simplemente quería alejarme. Ni siquiera grité, o bueno, no en ese momento. Forcejeé todo lo que pude, pero luego de un par de segundos,
Rápidamente noté que esa mano empezó a jalarme y arrastrarme hacia el pasillo, y me apretaba tan fuerte que empezó a dolerme la muñeca. No fui capaz de ver el rostro de quien sea que estuviera haciendo aquello, pero sí podía escuchar una respiración frenética, como si estuviera desesperado o algo así, aunque también podría parecer que esa situación estaba causándole mucho placer. Grité una y otra vez que me soltara, pero no lo hizo, y en cambio empezó a aplicar más fuerza para arrastrarme. Y para evitar que esto pasara, de repente me sujeté lo más fuerte que pude a una de las estanterías vacías y pesadas que eran de aquel pasillo. Entre más fuerte me sujetaba, más fuerte sentía que me jalaban, y en el fondo del pasillo podía notar que había más manos que estaban intentando llegar a mí, o al menos eso es lo que estaban intentando. Al final, terminé sujetándome tan fuerte a la estantería que ésta terminó cayendo. Afortunadamente, pude maniobrar lo suficientemente rápido como para evitar que me cayera encima, y noté que en cuanto cayó completamente, esa mano me soltó y desapareció por completo. De inmediato, me alejé de ahí lo más rápido que mis piernas me lo permitieron, y en toda la noche ni siquiera volví a estar cerca de ese pasillo. Pero lo más increíble pasó cuando amaneció, y todos los bodegueros llegaron. El pasillo estaba perfecto, como si nada hubiera pasado. Pensé por un momento que todo se debió a que imaginé cosas por el cansancio, o algo por el estilo, pero no, la verdad es que no. El teléfono roto y el dolor y las marcas que había en mi muñeca me confirmaron que no había imaginado nada. Esa noche me bastó para saber que había algo allí en ese pasillo, lo cual jamás sabré qué es, pero que tampoco me interesa. ¿Quién sabe qué es lo que pudo haberme pasado si esa estantería no se hubiera caído? No me gusta acercarme a ese pasillo, ni siquiera un poco, pues además de recordarme lo que viví esa noche, cada que estoy por los pasillos cercanos, puedo escuchar risas, e incluso recientemente escuché una voz susurrarme y decir, pronto. No tengo idea de qué pueda significar eso, y la verdad es que no quiero ni me interesa saberlo. Lo único que quiero es poder trabajar tranquilo sin tener miedo cada que alguien se acerca a mí por mi espalda. Y no sé quién es. Honestamente, creo que debería renunciar antes de que algo así vuelva a repetirse. Antes de continuar, si disfrutas de estas historias aterradoras, no olvides suscribirte para más contenido escalofriante. Continuamos con el siguiente relato. Buenas noches, señor Williams. Mi nombre es Fernando, pero en el gremio de los traileros muchos me conocen como El Zurdo. Le envío esta historia con la esperanza de que sus oyentes comprendan que, a veces, la carretera nos muestra cosas que van más allá de lo explicable. Todo comenzó hace 3 años, en un tramo solitario entre Zacatecas y Saltillo. Esa noche, la neblina era tan espesa que apenas distinguía la línea divisoria en el asfalto. Llevaba varias horas de trayecto y la fatiga ya comenzaba a pasarme factura, pero insistí en seguir conduciendo para no retrasar la entrega. Mientras avanzaba, alcancé a ver algo que se movía en la cuneta. Reduje la velocidad y, a duras penas, pude divisar la silueta de una mujer vestida de blanco. Pensé que quizá era alguna persona que necesitaba ayuda. Era inusual ver a alguien a esa hora y en esa zona tan desolada. Me detuve a un lado y bajé con mi linterna para preguntarle si estaba bien. Al acercarme, le hablé, pero ella solo se giró lentamente y me sonrió. Su rostro era pálido, casi gris. Su mirada me penetró con tal fuerza que el pecho me dolió como si me hubiesen dado un puñetazo. Sentí un escalofrío indescriptible y, por un segundo, la linterna me tembló en la mano. Le pregunté si estaba perdida, si necesitaba asistencia. Ella no emitió palabra, pero la escuché. Era un susurro que resonaba en mi cabeza y que repetía: «No debiste detenerte». No movía los labios. Era como si su voz saliera de la neblina misma. Retrocedí un paso, nervioso, y de pronto oí un sonido sordo en la oscuridad.
Alguien o algo arañaba mi tráiler. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía mantener el foco en la situación. Quise girar para ver qué pasaba, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando la mujer avanzó hacia mí, como flotando, con la mirada clavada en la nada. No sé de dónde saqué fuerzas, señor Williams, pero corrí de regreso a la cabina y bloqueé las puertas. Sin perder tiempo encendí el motor. Me temblaban las manos en el volante, mas logré arrancar. Al mirar por el espejo lateral, la vi parada en el mismo sitio, sin moverse, observándome con una expresión que era entre tristeza y odio. Aceleré sin pensarlo 2 veces. El sonido metálico se escuchó de nuevo, esta vez más fuerte. Fue cuando me percaté, con horror, de que en la parte trasera de mi tráiler había unas huellas de manos como si alguien se hubiera aferrado a los costados. Eran huellas rojas, casi fluorescentes bajo las luces traseras, que desaparecían poco a poco. Esa noche me costó dormir. Al día siguiente revisé cada centímetro del tráiler, sin encontrar daños o marcas. Hasta hoy no sé si fue la fatiga o si realmente sucedió algo sobrenatural, pero cada vez que paso por esa carretera, mi pecho se oprime y la imagen de aquella mujer vuelve a mí. Señor Williams, gracias por escuchar mi relato. Ojalá sirva de advertencia a todo el que transite por carreteras solitarias. Hay cosas allá afuera que no comprenden el cansancio humano y nos acechan en medio de la bruma. Continuamos con la siguiente historia, queridos oyentes. Aquí el señor Williams, esperando que la estén pasando bien. Las voces bajo la lluvia. Mi nombre es Gabriela. Soy taxista en una región montañosa de Chiapas. He escuchado su podcast durante mis turnos nocturnos, así que pensé en compartirle esta anécdota que me marcó para siempre. Era una noche de lluvia torrencial, de esas en las que la visibilidad se reduce a unos cuantos metros. Me encontraba en la carretera que conecta mi pueblo con la cabecera municipal, recogiendo a unos clientes que necesitaban llegar a un hospital cercano. Había atendido el servicio y, tras dejarlos, regresaba sola por la misma ruta. La lluvia no amainaba. El limpiaparabrisas trabajaba a toda velocidad y aún así casi no veía nada. De repente, una figura se interpuso en el camino, obligándome a frenar en seco. Casi patino en la curva, pero logré estabilizar el vehículo. Al alumbrar con las luces altas, vi que era un anciano con el rostro desencajado. Bajé un poco la ventana y le pregunté si estaba bien o si necesitaba algún aventón. Él no respondió, pero le insistí. Se acercó al vehículo, con el cuerpo empapado y tiritando. Decidí abrirle la puerta trasera para que no muriera de frío. La atmósfera cambió por completo cuando cerró la puerta. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. El aire dentro del taxi se volvió helado. Arranqué de nuevo, intentando no darle demasiada importancia. Miré por el espejo retrovisor, dispuesta a preguntarle a dónde necesitaba ir, pero casi se me para el corazón al ver que su rostro estaba muy cerca del cristal, como si estuviera contemplando algo más allá de la ventana. Le dije, «Señor, ¿a dónde lo llevo?» Sin despegar la mirada de la ventana, pronunció 3 palabras en un susurro tan extraño que apenas lo entendí. «No conduzcas más». No supe qué responder. Me sentí incómoda y a la vez asustada. Seguí avanzando unos kilómetros, intentando aparentar tranquilidad. Pensé que tal vez padecía de sus facultades mentales. Sin embargo, al llegar a un puente estrecho, que estaba casi cubierto por el agua, oí un segundo susurro. «Detente, ahora». Fue tan contundente que sentí la necesidad de obedecer. Al frenar por completo, el anciano abrió la puerta sin decir nada y salió al diluvio. Corrí tras él con un paraguas en mano, gritándole que no era seguro caminar por ahí. Pero, para mi horror, no había absolutamente nadie en la carretera. Era como si se hubiera desvanecido bajo la lluvia. Confusa, volví al taxi para llamar a la policía, cuando vi la luz de un tráiler que venía a toda velocidad. Sin tiempo de reaccionar, el puente terminó de colapsar ante mis ojos.
y el tráiler se precipitó al vacío. Si hubiera avanzado 1 metro más, el vehículo se habría ido conmigo dentro. Señor Williams, desde esa noche creo que algo, o alguien, me salvó. Aquel anciano apareció de la nada para impedir que continuara, y luego desapareció en el aire. Jamás volví a verlo, pero cada vez que llueve intensamente, recuerdo sus palabras. Continuamos con el siguiente relato. Estimados oyentes de Carreteras de la Oscuridad, recuerden que pueden enviar sus historias para ser narradas. Déjenlas en el chat, continuamos. Una madrugada avanzaba con mi tráiler lleno de mercancía perecedera. Tenía que mantener el vehículo refrigerado, así que no podía detenerme mucho tiempo. Pasé por un poblado pequeño y seguí rumbo a una zona donde la carretera bordea un barranco. Es un tramo temido por muchos conductores porque no hay alumbrado y las curvas son bastante cerradas. Entre las 3 y 4 de la mañana, mientras la oscuridad parecía tragarse el camino, sentí una extraña pesadez en los párpados. Empecé a parpadear con más frecuencia, luchando por mantenerme despierto. Fue entonces cuando, por puro instinto, revisé el espejo retrovisor y vi algo que me erizó la piel. En el asiento trasero de la cabina se reflejaba una silueta negra, con ojos rojos como brasas encendidas. El corazón me dio un vuelco. Quise girar la cabeza para ver quién estaba en la cabina, pero no había nadie. En el espejo, en cambio, la figura seguía allí, inmóvil, observándome. Traté de calmarme diciéndome que podía ser un reflejo extraño o una alucinación por el cansancio, pero no importaba cuánto parpadeara, esa sombra permanecía. Me costó concentrarme en el camino y casi pierdo una curva peligrosa. El susto me despertó un poco y me detuve en un paradero para despejar la mente. Sin embargo, el motor se apagó solo y las luces se fueron por completo, como si la batería hubiera muerto. En la quietud de la noche, pude sentir un leve murmullo a mis espaldas. Se oía algo como un siseo, casi un jadeo. Me volteé con lentitud y creí ver una mano negra apoyada sobre uno de los asientos, pero desapareció apenas la enfoqué con la linterna. Volví a intentar encender el motor, y esta vez funcionó de inmediato. No sé qué pasó durante esos segundos, pero apenas logré arrancar. En el espejo, la sombra reapareció. Parecía disfrutar de mi desesperación. Conduje sin parar hasta llegar a una gasolinera abierta, donde me estacioné junto a otros camiones. Ahí la figura se desvaneció. Desde entonces aprendí que manejar con fatiga no es solo un riesgo de accidente, sino que, en los límites de nuestro cansancio, algo más podría colarse a nuestro espacio. Señor Williams, no puedo garantizar que fuera un ente sobrenatural. Sin embargo, al día de hoy, cada que siento agotamiento, me entra un terror irracional, como si aquella sombra pudiera volver y arrastrarme a un destino desconocido. Carreteras de la Oscuridad continúa con la siguiente historia. Manténganse en sintonía, queridos oyentes. Soy Clara, conductora de una empresa de transporte privado desde hace varios años. Mi ruta normalmente va de la ciudad a las afueras para recoger y dejar pasajeros en poblaciones apartadas. Nunca me había ocurrido nada anormal, hasta aquella vez. Era cerca de la medianoche cuando recibí una solicitud para llevar a un pasajero a un poblado remoto. Al llegar al punto de recogida, vi a un hombre alto, vestido con ropas oscuras y un sombrero que le cubría gran parte del rostro. Se subió al asiento trasero y me pidió que lo llevara a Rancho Viejo. No había escuchado antes de ese lugar, así que introduje la dirección en el GPS. Para mi sorpresa, no aparecía ninguna ruta directa, pero él insistió en que conocía el camino. Me fue indicando curvas y desvíos por caminos cada vez más estrechos y mal iluminados. Empecé a sentir una incomodidad creciente. Sus indicaciones me llevaban a un paraje casi desolado, donde solo se veía vegetación seca y la carretera parecía maltratada por el tiempo.
Intenté entablar conversación para aliviar la tensión, pero el hombre apenas respondía con monosílabos. En un momento dado, se quitó el sombrero. Miré por el espejo retrovisor y casi me salgo del camino al ver que no había nada donde debería estar su rostro. Era una oscura lisura, sin ojos, nariz o boca. El pánico se apoderó de mí. No entendía cómo podía estar hablándome momentos antes. Apreté el volante, tratando de mantener la calma, pero escuché su voz en mi cabeza. No temas, te necesito para llegar. Era perturbador, porque su cabeza se inclinaba como si me mirara, pese a no tener rasgos faciales. Estuve a punto de detener el coche, pero él me rogó. Falta poco, no me abandones. Sentí lástima y horror a la vez. Continué conduciendo por unos 10 minutos más, hasta que llegamos a lo que parecía la entrada de un rancho abandonado. Casi no quedaban estructuras en pie, solo ruinas. Frené y le dije, hemos llegado. Cuando giré para hablarle, no había nadie en el asiento trasero. El silencio en el auto se volvió asfixiante. Bajé con la linterna y al iluminar el suelo, vi huellas que conducían hacia un portón oxidado, pero se desvanecían a mitad del camino. Regresé al auto sin aliento. No pude manejar de vuelta hasta que pasaron unos minutos, en los que mi corazón no dejaba de latir con violencia. Nunca hallé una explicación lógica. Quizás subí a un pasajero que no pertenecía a este mundo, o tal vez mi mente jugó conmigo. Lo cierto es que, desde esa noche, evito tomar servicios en zonas tan aisladas. Señor Williams, ojalá esta historia advierta a otros conductores sobre aquellos pasajeros que parecen menos humanos de lo que esperamos. Carreteras de la Oscuridad prosigue con más relatos impactantes. Oyentes, espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. Buenas noches, señor Williams. Me llamo Ernesto y soy motociclista desde hace más de una década. Pertenezco a un club de motos que suele viajar por diferentes lugares de México, explorando rutas poco transitadas. Esta experiencia ocurrió durante una de nuestras rodadas nocturnas. Nos encontrábamos en una carretera vieja que une dos pueblos mineros. Nos habían advertido que no circuláramos de noche por ahí, debido a la falta de iluminación y al mal estado de la vía. Pero mis compañeros y yo, buscando aventura, ignoramos la recomendación. Era la medianoche cuando llegamos a un cruce donde se bifurcaban dos caminos. El letrero estaba tan corroído que no se podía leer. Ninguno de los dos caminos aparecía en nuestro mapa. Decidimos tomar el de la derecha, ya que parecía un poco más ancho. Avanzamos unos kilómetros y nos encontramos con una especie de puesto de comida ambulante abandonado. Nos detuvimos a revisar si había algo útil, como agua o herramientas. Para nuestra sorpresa, el puesto no estaba tan deteriorado como cabría esperar, pero tampoco hallamos señal de persona alguna. Proseguimos la marcha, y de pronto, al mirar hacia atrás, me di cuenta de que el puesto de comida ya no estaba. Avisé a los demás por el intercomunicador, y ellos también se sorprendieron. Decidimos regresar unos metros para verificar, y no lo encontramos. Era como si se hubiese esfumado por completo. Continuamos la ruta con cierto miedo, pero tratando de mantenernos unidos. Sin previo aviso, la moto de mi compañero Raúl se apagó en mitad de la carretera. Paramos todos para ayudarlo, y en ese momento escuchamos un lamento que provenía de la oscuridad. Era un gemido lúgubre que nos heló la sangre. Raúl se afanaba con la moto, pero no lograba encenderla. El resto sacamos linternas para iluminar los alrededores. A unos 10 metros, vimos algo que se movía entre la maleza. Un perro flacucho y de color cenizo, con los ojos reflejando un brillo antinatural. El perro nos observó unos segundos y dejó escapar un aullido aterrador, como si fuese un lamento humano. Sentí que las piernas me flaqueaban, y cuando volví a dirigir la linterna hacia donde estaba, ya no había nada. De la nada, el motor de la moto de Raúl volvió a funcionar, y sin pensarlo dos veces, aceleramos todos. Recorrimos el camino hasta que de pronto salimos al mismo cruce del principio.
Era como un bucle, señor Williams. Dimos una vuelta completa sin quererlo. En la segunda pasada, el puesto de comida ambulante apareció otra vez, justo a un lado de la carretera, donde lo habíamos visto inicialmente. Nos quedamos atónitos. Nadie se atrevió a detenerse de nuevo. Aceleramos y tomamos el camino de la izquierda, rogando salir de ahí. Finalmente, tras muchas horas, conseguimos llegar a una vía principal. Desde entonces, ese cruce quedó marcado en nuestras memorias como un lugar maldito, atrapado en un ciclo infinito de apariciones y desapariciones. Ojalá este relato sirva de advertencia a los amantes de la aventura en dos ruedas. A veces, la curiosidad puede llevarnos a lugares donde la realidad se doblega y nos deja indefensos ante lo desconocido. Continuamos con la siguiente historia. Aquí el señor Williams. Recuerden que pueden enviar sus relatos. Seguimos adelante con Carreteras de la Oscuridad. Era un trayecto de 4 horas entre dos pequeños pueblos. Llevaba a 3 pasajeros que me pidieron devolverlos a su comunidad, porque no encontraron hospedaje en la ciudad. La carretera estaba desolada, y la noche era tan oscura que el cielo parecía comernos vivos. En un punto, la carretera se alzaba por una colina, y cuando llegamos a la cima, mi vehículo se apagó sin explicación. Bajé para revisar el motor, mientras los pasajeros encendían sus linternas. El viento era tan frío que se me entumecían los dedos. Mientras examinaba el cableado, uno de los pasajeros lanzó un grito ahogado. Me incorporé rápidamente y lo vi pálido, señalando algo a la distancia. Al enfocar con las linternas, distinguimos una fila de siluetas humanoides, quietas, mirándonos desde la penumbra. Eran al menos 5 o 6, de una altura desproporcionada y con cuerpos huesudos. La tensión se hizo insoportable. No se movían, solo nos observaban. Intenté calmar a los pasajeros y me apresuré a terminar la revisión. Por dentro, temblaba de pánico. Sentía que, en cualquier instante, esas figuras iban a avanzar hacia nosotros. Finalmente, logré encender el motor. Les grité a todos que subieran. Arranqué y pisé el acelerador, pasando cerca de donde se encontraban las siluetas. Al alumbrar con los faros, vi rostros demacrados, casi momificados. Tenían ojos profundos y vacíos, como si fueran meros orificios. Fue cuestión de segundos, pero lo que más me asustó es que parecían susurrar algo en un lenguaje extraño. Nunca había sentido un terror tan visceral. Uno de los pasajeros se desmayó del impacto. Logramos alejarnos y, tras unos minutos, se disipó la sensación de opresión que nos acompañaba. Nadie habló durante el resto del viaje. Al llegar, cada pasajero se bajó sin pronunciar palabra, con el rostro desencajado. Señor Williams, al día siguiente llevé mi taxi al taller. El mecánico no encontró ninguna falla que explicara por qué se había apagado en ese lugar. Desde entonces, evito a toda costa transitar de noche por esa ruta. Hay cosas en la soledad del páramo que no deberían ser vistas por simples mortales. Continuamos con el siguiente relato, queridos oyentes. Espero lo disfruten, aunque sea con un poquito de miedo. Buenas noches, señor Williams. Soy Martín, un apasionado de las motocicletas que recorre el país participando en diversos eventos motorizados. Lo que voy a contarle sucedió hace un año, en una carretera secundaria que cruza la Sierra Madre Occidental. Tenía que llegar a un evento en el otro lado de la sierra, y decidí tomar un atajo poco transitado para ahorrar tiempo. El camino era serpenteante, y conforme avanzaba, el frío aumentaba. El viento soplaba fuerte entre las montañas, haciendo que mi moto se tambaleara de vez en cuando. Fue entonces cuando vi a otro motociclista unos metros delante de mí, con un casco negro y una chaqueta de cuero gastada. Pensé que, al igual que yo, estaba aprovechando ese atajo. Decidí acelerarle un poco para alcanzarlo, y quizás rodar juntos, porque siempre es bueno tener compañía en rutas tan solitarias. Sin embargo, por más que aumentaba la velocidad, no conseguía acercarme. Era como si él deslizara sin esfuerzo, manteniendo la misma distancia.
En una curva cerrada, casi pierdo el control por tratar de no perderlo de vista. Después de varios minutos, el motociclista giró la cabeza hacia mí. Alcancé a ver, a través de la visera de su casco, un par de ojos brillantes, de un color rojizo imposible. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y mi moto se estremeció como si también sintiera miedo. Al salir de la curva, lo perdí de vista por completo. Fue entonces cuando escuché un estruendo en la carretera, como si alguien hubiera caído. Reduje la velocidad y encontré tirada una vieja placa de motocicleta, con manchas de óxido y algo más oscuro. La recogí y noté que estaba personalizada con un nombre desgastado: Rubén. Decidí seguir, pero ya estaba inquieto. Más adelante, divisé a un hombre parado al borde del camino que me hacía señas. Al acercarme, vi que tenía un casco bajo el brazo y estaba cubierto de heridas. Sus labios temblaban de frío o de pánico. Me dijo que su amigo, Rubén, había tenido un accidente fatal en esa curva hacía años. Le pedí que subiera, que lo llevaría a un lugar seguro, pero él negó con la cabeza. Cuando miré de nuevo hacia donde él estaba parado, no había nadie. El casco que sostenía se había desvanecido junto con su figura. Solo quedaba un silencio sepulcral en medio de la sierra. Desde entonces, señor Williams, creo que aquel motociclista de ojos rojos es el espíritu de Rubén, obligado a recorrer eternamente esa carretera donde encontró la muerte. Cada vez que viajo por la sierra, rezo para no volver a cruzarme con su mirada llameante. Oyentes, espero que sigan atentos a Carreteras de la Oscuridad. Continuamos con otra historia. Mi nombre es Daniela. Soy chofer de un autobús de pasajeros que recorre varios pueblos pequeños, ofreciendo el único transporte disponible para mucha gente que no tiene vehículo propio. Esta experiencia ocurrió en una de mis paradas nocturnas. Era la última corrida del día y había salido con retraso. Tenía que atravesar un tramo donde hay un cementerio abandonado, del que se cuentan muchas leyendas. Conducir por ahí a altas horas de la noche siempre me pareció lúgubre, pero nunca había presenciado nada fuera de lo común. Hasta ese día. En la parte trasera del autobús solo quedaba un pasajero, un joven que parecía muy inquieto. Pregunté varias veces si estaba bien, y él solo respondía con monosílabos. En una curva cercana al cementerio, la luz interior del autobús comenzó a parpadear. Pensé que era un fallo eléctrico. De pronto sentí un golpe fuerte en la carrocería, como si hubiéramos chocado contra algo. Me orillé y revisé. No había señal de impacto ni rastro de habernos estrellado contra un animal o un objeto. Regresé a la cabina, y el joven me observaba con ojos desorbitados. Me dijo que alguien había tocado la ventana desde afuera. Lo tomé por una alucinación. Aún así, proseguí con cautela. Cuando pasamos justo frente a las rejas oxidadas del cementerio, los faros iluminaron el interior. Vi siluetas fugaces que se movían entre las tumbas. Pensé que eran reflejos de la maleza, pero entonces una figura más alta emergió detrás de una lápida y se abalanzó hacia nosotros. Aceleré para dejar atrás el lugar, pero esa entidad, o lo que fuera, golpeó la puerta del autobús y produjo un estruendo aterrador. El joven comenzó a gritar. Por el espejo lateral, vi una mano descarnada pegada al cristal, que se fue desvaneciendo conforme aumentaba la velocidad. No nos detuvimos hasta llegar al siguiente pueblo. El joven bajó corriendo, sin despedirse ni mirar atrás. Cuando hice la inspección final, encontré una marca en forma de palma sobre la puerta, como si hubiera quedado impresa con ceniza. Señor Williams, desde ese día, cada vez que paso por ese tramo a medianoche, un escalofrío recorre mi espalda. Varios vecinos me han contado que en ese cementerio habitan espíritus perturbados que buscan salir de su morada eterna. Ignoro la veracidad de todo esto, pero lo que vi esa noche me hace pensar que hay lugares a los que mejor no acercarse sin luz del día. Continuamos con la siguiente historia. Aquí su anfitrión, el señor Williams. Recuerden que pueden compartir sus relatos en el chat.
Me llamo Saúl y conduzco un tráiler de doble remolque que transporta combustible a diversas estaciones de servicio. Siempre he creído que mi trabajo es peligroso, pero nunca imaginé que el verdadero riesgo podría venir de algo sobrenatural. Una noche muy oscura, tuve que llevar un cargamento de gasolina a una estación ubicada en la carretera más apartada de la región. Llegué cerca de las 2 de la mañana y el lugar parecía completamente desierto. La tienda de conveniencia estaba cerrada y no había ningún empleado a la vista. Me bajé para buscar al encargado, pues necesitaba que alguien me firmara los papeles de entrega. Toqué en la oficina, pero nadie contestó. Di una vuelta alrededor de la estación y detrás de las bombas encontré a un hombre inclinado sobre el suelo. Llevaba un uniforme de la gasolinera, con su nombre en la solapa, Ramón. Me acerqué para preguntarle si podía ayudarme. Al levantar el rostro, noté que sus ojos estaban perdidos, con la mirada fija en algo que no podía ver. Susurró: «No abras las válvulas, todavía». Pensé que hablaba dormido o que estaba en shock por algo. Tomé mi linterna y fui a revisar el área de descarga. De pronto, escuché un grito provenir de la oficina. Corrí hacia allá y encontré la puerta abierta. Sobre el escritorio había un viejo recorte de periódico con la foto de ese mismo empleado, Ramón, y un titular que me dejó helado: «Explosión mortal en gasolinera. Muere trabajador atrapado en incendio». La fecha era de hacía 2 años. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Salí de inmediato y me topé nuevamente con Ramón, quien solo repetía: «No lo abras, no lo abras». En ese momento, sentí un olor penetrante a gas. Me asomé detrás del camión y noté que una de las válvulas tenía una fuga. Eso podía desencadenar una tragedia si encendía la bomba para descargar. Cerré la llave principal y llamé a emergencias. Mientras esperaba, busqué al empleado para darle las gracias, pero no encontré a nadie, ni siquiera sus huellas. Cuando llegaron los bomberos, me dijeron que, de haber iniciado la descarga con esa fuga, una chispa bastaría para hacer volar todo el lugar. Señor Williams, estoy convencido de que el fantasma de Ramón evitó un accidente terrible. Su espíritu permanece en esa estación para advertir a otros sobre el peligro que algún día lo consumió a él. Queridos oyentes, espero la estén pasando bien dentro de lo que cabe en estas historias inquietantes. Continuamos con el siguiente relato. Soy Analía, guía turística que suele recorrer zonas desérticas en el norte del país. A veces, ofrezco recorridos en camionetas para amantes del ecoturismo, pero esta historia sucedió cuando me aventuré sola a explorar un nuevo camino. Era un paraje árido, con dunas y formaciones rocosas. Llevaba todo el día manejando, y el atardecer me sorprendió todavía lejos de cualquier civilización. Decidí acampar cerca de la carretera, en una zona plana. No tenía miedo, pues estaba acostumbrada a la soledad del desierto. Al anochecer, el viento comenzó a soplar con fuerza y la arena se movía dibujando figuras extrañas en la oscuridad. Recuerdo haberme metido a la camioneta para resguardarme mejor. Fue entonces cuando divisé una pequeña luz a la distancia. Pensé que quizás se trataba de otro vehículo o una fogata de algún campista. Intrigada, decidí acercarme caminando con mi linterna y una botella de agua. Con cada paso, la luz parecía alejarse más. No obstante, logré acercarme lo suficiente para verla con más nitidez. Era una especie de farol flotante, tenue, que se balanceaba lentamente, como si alguien lo sostuviera con la mano. Tragué saliva y llamé en voz alta, sin recibir respuesta. Cuando avancé un poco más, el farol se elevó y se apagó. Me quedé inmóvil en medio de la nada, con un escalofrío de incertidumbre. Ya me disponía a regresar cuando oí un canto suave, como una letanía. La curiosidad me venció, y continué buscando el origen de ese canto. A unos metros, detrás de una duna, vi la silueta de una persona sentada. Alumbré con la linterna, pero la figura desapareció. Sin embargo,
En la arena quedaban unas huellas descalzas, pequeñas, como de un niño. Regresé a la camioneta con el corazón palpitando y, al encender las luces, noté que en el parabrisas había una marca de mano minúscula, como si un niño la hubiera puesto ahí. No pude conciliar el sueño en toda la noche. A la mañana siguiente, pregunté a unos pobladores de la zona. Me dijeron que, hace mucho tiempo, un niño había muerto de sed en ese desierto, y que su espíritu se manifestaba a veces para guiar a la gente hacia una fuente de agua. Pero en mi caso, la luz me condujo al pánico y no a un pozo. Quizás se trató de otra presencia, una que solo quería jugar con mi mente. Desde entonces, señor Williams, no viajo sola en esa región. El desierto guarda secretos antiguos, y esa noche aprendí que, en la inmensidad de la arena, uno nunca sabe qué almas pueden andar errantes buscando compañía. No se vayan. Continuamos con el siguiente relato. Buenas noches, señor Williams. Mi nombre es Santiago, pero la mayoría me conoce como El Chapo. Llevo años conduciendo un taxi en carreteras rurales, y nunca pensé que mi oficio me llevaría a experimentar un suceso que aún me quita el sueño. Este relato ocurrió hace apenas unos meses, cuando tomé una ruta poco transitada en la sierra. Esa tarde, recibí un aviso para recoger a un pasajero en un caserío distante, aun cuando ya se hacía de noche. Acepté porque necesitaba el dinero. La carretera era tan sinuosa y angosta que a menudo pensaba que iba a acabar en un barranco. La bruma empezó a caer temprano y, tras casi una hora de camino, llegué a un lugar donde, supuestamente, viviría mi cliente. Para mi sorpresa, no encontré a nadie esperando. Bajé para verificar si estaba en la dirección correcta. Solo vi una casa en ruinas, con ventanas rotas y la puerta arrancada de cuajo. Al acercarme, sentí un escalofrío recorrer mi nuca, como si alguien me mirara desde la oscuridad interior. Me armé de valor y grité un par de veces, pero nadie respondió. Cuando volví a mi taxi, observé un detalle inquietante. El asiento trasero estaba mojado, como si alguien se hubiera sentado con ropa empapada. Me pareció muy raro, porque la noche estaba seca, no llovía. Sin darle muchas vueltas, arranqué de nuevo, con la idea de volver al pueblo. Apenas había avanzado unos kilómetros cuando empecé a escuchar voces. Al principio, pensé que se filtraba alguna estación de radio mal sintonizada. Bajé el volumen, pero las voces seguían. Alcancé a entender un murmullo que repetía mi nombre. Sentí un sudor frío en la frente, y mi corazón se disparó. Miré por el retrovisor y me pareció ver la sombra de una persona sentada detrás. Reduje la velocidad para estacionarme. Necesitaba tranquilizarme y comprobar qué estaba pasando. Entonces, las luces del taxi parpadearon y el motor se detuvo sin razón aparente. La noche se volvió un pozo de silencio. De pronto, escuché un grito desgarrador que venía de la nada. Intenté abrir la puerta, pero algo me la bloqueaba. Empujé con fuerza y cuando finalmente cedió, lo que vi me dejó sin aliento. Había huellas mojadas alrededor del vehículo, como si alguien hubiera caminado descalzo a su alrededor. Las voces se intensificaron y ya no eran susurros. Eran lamentos lastimeros, llamándome con desesperación. «Ayúdanos, ayúdanos», repetían una y otra vez. Sentí que perdía la cordura. Volví a subir al taxi, y con un movimiento casi desesperado giré la llave. El motor rugió con un estruendo que me sonó a alivio. Aceleré sin mirar atrás. Conforme me alejaba, las voces se fueron apagando, hasta que por fin recuperé el silencio. Llegué a mi casa de madrugada, temblando como una hoja. Dicen que en esa zona, tiempo atrás, hubo un deslave que arrasó con varias viviendas, dejando muchos desaparecidos. Quizá las almas en pena siguen buscando ayuda, sin saber que su momento ya pasó. Señor Williams, después de aquella noche, decidí evitar esa carretera. Aún hoy, si paso cerca,
Experimento un nudo en el estómago. No sé exactamente qué o quién se subió a mi taxi, pero esas voces perdidas todavía me persiguen en sueños. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien con estos relatos. Continuamos con la siguiente historia. Aquí su anfitrión, el señor Williams. Fue durante un trayecto nocturno entre Veracruz y Tamaulipas, en una carretera costera que pasa por zonas muy poco habitadas. La luna iluminaba apenas lo suficiente para ver el contorno del camino. Todo marchaba normal hasta que, en el horizonte, divisé lo que parecía ser otro tráiler detenido con las luces de emergencia encendidas. Pensé que el conductor necesitaba ayuda, así que reduje la velocidad y me orillé detrás de él. Bajé con mi linterna y, al acercarme a la cabina, noté algo muy extraño. La ventanilla estaba rota y del interior salía un olor fétido, mezcla de gasolina y algo más difícil de describir. Llamé en voz alta, pero nadie respondió. Fue entonces cuando me di cuenta de que había huellas en la arena del borde de la carretera, como si alguien hubiese forcejeado y luego corrido hacia el matorral. Tomé coraje y seguí aquellas marcas hasta un claro donde encontré a un hombre sentado, mirando fijamente al mar. Vestía un uniforme similar al mío, y parecía tener una herida sangrante en el costado. Le pregunté si estaba bien, y con una voz ronca me dijo que todo había acabado para él, que ya no tenía salvación. Me alarmé, y quise revisarlo, pero él se levantó de golpe y escapó hacia los matorrales oscuros. Regresé a mi tráiler para llamar a emergencias, pero al abrir la puerta sentí un aire helado que no correspondía al clima costero. Al mirar por el espejo retrovisor, distinguí la silueta de ese hombre sentado en mi litera, como si hubiera atravesado la puerta. Me quedé petrificado. Él me miraba con unos ojos vidriosos, reflejando un terror indescriptible. Traté de hablarle, mas no respondió con palabras. Se limitó a levantar un brazo y señalarme el espejo lateral. Al mirarlo, noté que no reflejaba una, sino dos sombras idénticas a la suya, como si hubiera duplicado su presencia. Empecé a temblar y en ese mismo instante se oyó un alarido proveniente del tráiler estacionado frente al mío. Aterrado, encendí el motor y me fui de ahí a toda prisa. Unos kilómetros más adelante, encontré una patrulla en un retén. Les conté lo ocurrido y se dirigieron al lugar. Días después, supe por la radio de la central de transporte que habían hallado un tráiler volcado y un cuerpo sin vida. Era el mismo hombre que había visto. Su reloj de pulso marcaba la fecha y hora exacta de su muerte, un día antes de que yo lo encontrara. Señor Williams, desde entonces cargo con la duda de si lo que vi esa noche fue el espíritu de un hombre desesperado por un accidente fatal. Tal vez sus dos sombras representaban su agonía y su partida. Sea como sea, prefiero creer que, en su momento final, solo buscaba a alguien que lo escuchara. Continuamos con la siguiente historia, oyentes. Recuerden que pueden dejar sus relatos en el chat para ser narrados en Carreteras de la Oscuridad. Era un viaje largo y, según el itinerario, debíamos parar en una pequeña estación para que los pasajeros pudieran estirar las piernas. Llegamos cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los locales estaban cerrados, y solo quedaba abierta la cafetería del lugar. Bajé con mis pasajeros y les pedí que no se alejaran demasiado. Algunos fueron al baño, otros a comprar refrigerios. Mientras los esperaba junto al autobús, escuché un sollozo que provenía de los baños de la estación. No era un llanto normal, sonaba como un lamento ahogado, cargado de dolor. Preocupada, me acerqué a la puerta de los sanitarios. No había nadie en la entrada, así que llamé con suavidad. Sentí un aire gélido y, de pronto, el llanto cesó abruptamente. Entré lentamente y revisé cada cubículo. Cuando llegué al último, vi una sombra fugaz en el espejo. Detrás de mí parecía haber alguien. Me giré de inmediato, pero estaba sola. Salí con el corazón en la boca y me topé con una pasajera que me preguntó si yo también había escuchado el llanto. Asentí, intentando mantener la calma. Me contó que, según había leído en internet, en esa estación ocurrió un crimen hace años.
Una muchacha que viajaba sola desapareció y nunca la encontraron. Algunos dicen que su espíritu se quedó atrapado, llorando su desgracia. Me invadió un escalofrío, pero tenía que ser profesional. Fui a la cafetería a buscar al encargado para preguntarle si sabía algo. Él se limitó a bajar la mirada y negó con la cabeza, como si no quisiera hablar del asunto. Cuando por fin regresamos al autobús, pasamos lista para asegurarnos de que nadie faltaba. Justo en ese momento, noté a una mujer sentada en la parte trasera, con la cabeza agacha. Pensé que era alguna pasajera rezagada, pero al revisarlo con cuidado, la lista de viajeros no coincidía con su descripción. Le pregunté su nombre, pero no respondió. Me acerqué y noté que sus cabellos goteaban, como si acabara de salir de la ducha, y su vestido estaba algo rasgado y sucio. Un escalofrío me recorrió al ver que, debajo de sus pies, se acumulaba un charco de agua turbia. Salí corriendo a buscar al guía que me acompañaba. Cuando volvimos, aquella mujer había desaparecido. En el asiento solo quedaban gotas de agua y una tarjeta de identificación con un nombre borroneado. Parecía un documento muy antiguo. Señor Williams, aquella noche partimos de la estación con un silencio sepulcral en el autobús. Ninguno de mis pasajeros volvió a preguntar por la mujer. Es como si todos hubiéramos pactado no hablar más del tema. Hasta el día de hoy, evito esa estación, temiendo encontrar de nuevo a esa alma en pena que llora, esperando un viaje que quizá nunca llegue. Continuamos, queridos oyentes, con otra historia en Carreteras de la Oscuridad. Aquí el señor Williams, esperando sus relatos en el chat. Aquel día, mi encargo era llevar alimentos y medicinas a un poblado enclavado en las montañas. Al terminar, emprendí el regreso al anochecer, algo que evito siempre, pero me retrasé por una avería mecánica. El camino de vuelta era un sinuoso tramo de brecha sin pavimentar, rodeado de barrancos y bosques frondosos. Avanzaba lentamente, concentrado en no resbalar con la gravilla suelta, cuando escuché un aullido. No era un lobo ni un coyote, sonaba demasiado largo, como si proviniera de una garganta humana intentando imitar a un animal. Me inquieté, pero seguí adelante. La noche cayó por completo, y de pronto, otro aullido resonó muy cerca. Decidí encender las luces altas, y pude ver reflejos de ojos entre la maleza. Frené en seco. Los ojos desaparecieron, pero a los pocos metros noté que algo me seguía, corriendo paralelo al camino, oculto tras los matorrales. Aceleré, intentando dejar atrás lo que fuera que me acechaba, mas esa presencia se mantenía a mi lado, con una agilidad inhumana. A intervalos lanzaba esos aullidos terribles que me ponían la piel de gallina. De pronto, en un claro, distinguí una figura humanoide encorvada, con extremidades largas y desnudas. Tenía un pelaje ralo en algunas zonas del cuerpo, y unos ojos amarillos que brillaban con fiereza. En ese instante perdí el control del jeep y casi me fui a un barranco. Logré estabilizarlo justo a tiempo. Continué conduciendo, rezando lo poco que sabía, pero esa criatura saltó a la carretera, levantando tierra y dejando ver un hocico prominente. Me miró con una mezcla de furia y tristeza, como si reclamara su territorio. Levanté las luces y toqué el claxon para ahuyentarla. Se apartó un instante, y aproveché para pisar a fondo el acelerador. No bajé la velocidad hasta que alcancé una zona más despejada. Cuando paré, me di cuenta de que temblaba de pies a cabeza, y me costaba hasta respirar. Al día siguiente hablé con gente del lugar. Algunos ancianos me dijeron que en las montañas habita un ser maldito, mitad hombre, mitad bestia, que aparece en noches sin luna. Dicen que es el espíritu de un cazador condenado por atacar a su propia familia. Sea leyenda o realidad, esa noche yo sentí que mis nervios estaban al límite. Señor Williams, cada vez que tomo esa ruta, no puedo evitar pensar en la criatura. Siento que, en cualquier momento, la veré aullando al costado del camino, reclamando su venganza contra quienes osen cruzar su senda. Continuamos con Carreteras de la Oscuridad,
Estimados oyentes, no se despeguen, vienen más relatos escalofriantes. Buenas noches, señor Williams. Me llamo Victoria y conduzco una furgoneta de entregas rápidas en un país donde las distancias entre ciudades pueden ser abrumadoras. Esta es la historia de algo que me ocurrió en una intersección solitaria que conecta con un antiguo camino rural. Era casi la medianoche y había manejado durante horas con poco descanso. Al llegar a ese cruce, noté unas luces de color azul que se movían erráticamente en la distancia, cerca de un poste derribado. Mi primer pensamiento fue que quizás se trataba de un coche de policía o de mantenimiento vial, pero la forma en que parpadeaban resultaba demasiado irregular. Me detuve a un costado para estirar las piernas y ver si necesitaba ayudar a alguien. Sin embargo, conforme me acercaba, esas luces comenzaron a danzar, como si tuvieran vida propia, moviéndose de un lado a otro a la altura de mis ojos. No emitían sonido alguno, salvo un zumbido muy leve que apenas pude percibir al afinar el oído. De repente, sentí una fuerza inexplicable que me empujaba a retroceder. Mi instinto gritaba que no debía acercarme más. Aún así, mi curiosidad fue mayor y seguí avanzando con cautela. Las luces se detuvieron y, en el punto exacto donde se encontraban, vislumbré la figura de una mujer joven, vestida con ropa anticuada, como de hace décadas. Le pregunté si necesitaba ayuda. Ella no habló. En su lugar, las luces azules se encendieron otra vez alrededor de su cuerpo, como si la envolvieran en un manto irreal. Fue entonces cuando se giró hacia mí, revelando un rostro con rasgos borrosos, carentes de vida, salvo por unos ojos enormes y oscuros. Di un paso atrás y tropecé con una piedra. Caí al suelo y levanté la mirada, justo para ver cómo la mujer se desvanecía, dejando las luces suspendidas por un momento, hasta que se fundieron con la oscuridad. Me quedé paralizada. El corazón me latía a 1000 por hora. Volví a mi furgoneta, y en cuanto encendí el motor, mi radio se activó sola, emitiendo un eco estático que se mezclaba con la voz de una niña diciendo: «Mamá». Aquello me heló la sangre. Apagué el radio, pero la voz persistió por unos segundos, hasta que finalmente se interrumpió con un chasquido. A la mañana siguiente, pregunté en la cafetería de la siguiente ciudad. Un hombre me contó que, hacía 30 años, una mujer y su hija fallecieron en un choque en ese cruce. Muchos afirman haber visto luces extrañas y figuras femeninas en la zona. Nunca se halló el cuerpo de la niña, según los registros. Señor Williams, creer o no en lo sobrenatural es decisión de cada quien, pero tras vivir aquello, prefiero no conducir en la noche por ese cruce. Me queda la duda de si la madre aún busca a su hija, o si esas luces son una especie de llamado desesperado desde un lugar que no comprendemos. Continuamos con la siguiente historia en este especial de Carreteras de la Oscuridad. No se vayan. Aquella noche me sentía extrañamente inquieto. El camino era una línea interminable en la oscuridad, y solo veía la pintura blanca del centro de la vía reflejándose en mis faros. De pronto, noté una luz a lo lejos, como si otro camión viniera de frente con las luces largas encendidas. No le di mayor importancia, pero conforme pasaban los minutos, me di cuenta de que esa luz no se acercaba ni se alejaba. Era como si estuviéramos congelados en la misma distancia, sin llegar a cruzarnos. Intrigado, revisé el reloj. Habían pasado al menos 20 minutos y el escenario no cambiaba. El mismo reflejo en la carretera, la misma luz en el horizonte. Pensé que tal vez me había quedado dormido al volante y estaba viviendo una especie de sueño lúcido. Me pellizqué varias veces, bebí agua para despejarme. Nada cambió. La luz seguía ahí, inmóvil. Poco después, mi radio comenzó a crepitar. Entre el ruido se escuchaba una voz tenue, como si alguien hablara en susurros. Subí el volumen y me pareció escuchar la palabra auxilio. Mi piel se erizó. Intenté responder, pero no obtuve réplica. La tensión aumentó cuando mis instrumentos de a bordo empezaron a fallar.
El velocímetro se quedó atascado en 60 kilómetros por hora, aunque yo estaba seguro de estar acelerando más. El reloj digital del tablero parpadeaba a la misma hora una y otra vez. Fue como si todo estuviera atascado en un bucle temporal. Sin saber qué más hacer, decidí orillarme e inspeccionar los alrededores. Bajé del camión y caminé unos metros a lo largo de la vía, iluminándola con mi linterna. El silencio era absoluto. Ni grillos, ni viento, ni nada. Cuando giré hacia mi tráiler, la luz del otro vehículo había desaparecido, pero en su lugar vi una silueta humana apoyada en la defensa de mi camión. Di un brinco de susto y le apunté con la linterna. Era un hombre con vestimenta de conductor, pero el uniforme parecía muy viejo, de otra época. Me miró con gesto triste y murmuró: «Yo también estuve atrapado aquí. No dejes que te ocurra lo mismo». Parpadeé y al hacerlo, aquel hombre se desvaneció en la oscuridad. Volví a la cabina y, sin pensarlo, aceleré a fondo. Al cabo de un par de minutos, sentí un sacudón y, de pronto, el camino recobró su normalidad. La luz del supuesto camión desapareció y el reloj de mi tablero marcó la hora correcta. Al día siguiente, en una gasolinera, escuché la historia de un trailero que había muerto en ese tramo por quedarse dormido hace décadas. Cuentan que su espíritu vaga en la carretera, reviviendo el momento una y otra vez, atrapado en un reflejo infinito. Señor Williams, le confieso que desde esa experiencia llevo siempre un amuleto y no manejo tan tarde en esa ruta. Uno nunca sabe cuándo podría quedarse atrapado en un bucle del que tal vez no se escape jamás. Continuamos, queridos oyentes. Aquí el señor Williams con más relatos inquietantes. Era un día lluvioso, y la escasa iluminación dentro del túnel lo hacía parecer un lugar de pesadilla. Conduje despacio para no resbalar en el pavimento mojado. En mi microbús solo viajaban 2 pasajeras, una señora mayor y su nieta, ambas muy calladas. Al adentrarnos en el túnel, las luces externas desaparecieron por completo y quedó solamente el reflejo de mis faros. En cierto punto, el motor empezó a jalonearse y el vehículo se detuvo sin previo aviso. Traté de encenderlo de nuevo, pero nada sucedió. Pensé que podría ser un corto por la humedad. De pronto, se escuchó un golpe seco en el techo. Mi corazón dio un vuelco. La señora y la niña se miraron con pánico. Les dije que se quedaran dentro mientras yo revisaba el motor. Bajé con mi linterna y abrí el cofre, pero no encontré nada fuera de lugar. Fue entonces cuando noté un murmullo que se repetía, rebotando en las paredes del túnel. Sonaba como voces lejanas, lamentándose, o tal vez rezando. Me giré para ver si había alguien, pero solo encontré oscuridad. Sin embargo, los murmullos se intensificaron. Regresé al microbús, y las pasajeras lucían aún más asustadas. La niña temblaba y apenas podía hablar. Sentí una ráfaga de viento helado que recorrió el interior como si el túnel respirara. Por un instante, las luces del microbús parpadearon solas, iluminando fugazmente la parte trasera. Ahí vi varias siluetas difusas sentadas en los asientos vacíos, como si más gente hubiera subido sin que me diera cuenta. Parpadeé, y todo volvió a la penumbra. No podía creerlo. Con desesperación giré la llave y el motor rugió al primer intento. Aceleré para salir de aquel maldito túnel cuanto antes. Mientras avanzábamos, los murmullos se transformaron en un coro de lamentos, y sentía la presencia de esas sombras recorriendo el pasillo central del microbús. Por fortuna, alcanzamos el final del túnel y emergimos a la luz gris de la tormenta. Los murmullos desaparecieron al instante, como si nunca hubieran existido. La señora mayor y su nieta se bajaron en la siguiente parada sin pronunciar palabra, con el terror marcado en sus ojos. Más tarde, supe que aquel túnel se construyó con pésimas condiciones de seguridad, y muchos trabajadores murieron sepultados entre derrumbes. Sus voces, al parecer, siguen resonando en la oscuridad, atrapadas en un eco perpetuo de dolor. Señor Williams,
Desde entonces evito pasar por ese túnel a menos que sea absolutamente necesario. Las montañas guardan secretos que se alimentan de la muerte y el olvido, y sus ecos siguen vivos, atormentando a quienes nos atrevemos a cruzarlos. Continuamos con el siguiente relato. Oyentes de carreteras de la oscuridad. Sigan atentos. Soy Lorenzo, chofer de una camioneta que transporta productos agrícolas. Sucede que, en mi ruta, paso con frecuencia por un extenso cañaveral. Esta anécdota se desarrolló en una de esas madrugadas en que el trabajo exige más de lo que uno puede dar. Llevaba horas manejando y, aunque sentía cansancio, me negaba a parar porque tenía que cumplir con la entrega al amanecer. La carretera se volvió una recta estrecha, bordeada por cañaverales altos que parecían paredes vivientes a ambos lados. El viento comenzó a soplar fuerte, agitando las hojas de caña y produciendo un murmullo envolvente. De pronto, me pareció escuchar mi nombre susurrado entre las plantas. Frené en seco, convencido de que era el agotamiento jugándome una mala pasada. Pero ahí seguía. Lorenzo, Lorenzo, como si 1000 voces me llamaran desde la oscuridad. Apagué el motor y bajé para despejarme. El murmullo se intensificó y me moví unos pasos dentro del cañaveral para ver si había alguien. A los pocos metros encontré un camino improvisado. Me adentré un poco y sentí como si las hojas se cerraran detrás de mí, aislándome. Cada vez escuchaba con más claridad esos susurros, mezclados con un gemido continuo. Fue entonces cuando vi algo que no olvidaré. Un espantapájaros en medio del cañaveral, hecho con ropas sucias y un saco en la cabeza. Tenía los brazos extendidos y de sus mangas colgaban pedazos de tela ensangrentada. Alumbré con mi linterna y comprobé que había algo escrito en su pecho. No sigas. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Sentía que las voces venían de ese mismo espantapájaros. Retrocedí, pero tropecé con una raíz y caí al suelo. Al incorporarme, miré hacia arriba y el espantapájaros estaba más cerca, como si se hubiera movido. Sus brazos parecían apuntarme. El gemido se hizo insoportable, un lamento doliente que te encogía el alma. Me levanté y corrí hacia la camioneta. Al llegar, la encontré con la puerta abierta de par en par, aunque estoy seguro de haberla cerrado. El asiento del conductor estaba manchado con barro fresco, como si alguien se hubiera sentado ahí. Sin pensarlo, arranqué y salí disparado de esa carretera. Más tarde, un lugareño me contó que, en ese cañaveral, habían desaparecido varias personas. Dicen que los espíritus de los difuntos vagan entre la maleza, guiados por un ente maldito que toma forma de espantapájaros. No sé si sea cierto, pero lo que viví esa noche me convenció de no volver a detenerme en ese tramo. Señor Williams, cada vez que paso ahora, acelero y evito mirar de reojo, por temor a encontrar de nuevo aquel espantapájaros que parecía cobrar vida y susurrarme con 1000 voces que no siguiera adelante. Carreteras de la oscuridad. Sigue con más experiencias estremecedoras. Continuamos, oyentes. Buenas noches, señor Williams. Era pasada la medianoche cuando me pidieron recoger a un pasajero en las afueras de la ciudad. El lugar era un camino apartado, bordeado de árboles altos. No vi a nadie esperando, así que encendí las intermitentes y bajé la ventanilla para mirar mejor. De pronto, alguien tocó el cristal del lado contrario. Era un hombre delgado, con una chaqueta negra y la cabeza cubierta por una capucha. Subió a la parte trasera sin decir más que un buenas noches. Le pregunté a dónde iba, pero solo murmuró una dirección que no reconocí. Arranqué el taxi y avancé, usando el GPS para orientarme. Conforme recorríamos la ruta, noté que el pasajero se inclinaba hacia adelante, observando con fijeza el parabrisas. Su respiración era irregular, como si le costara trabajo. Intenté entablar conversación, pero no respondió. En cierto momento, la carretera se volvió extremadamente oscura. Los faros apenas alcanzaban a iluminar unos metros adelante. De repente, el pasajero exhaló un gemido y señaló con un dedo tembloroso el parabrisas. «Mira,
susurró. Miré al frente y vi el contorno de una mujer de pelo largo, apoyada contra el cristal, pero por fuera del auto, como si estuviera pegada a velocidad de crucero. Tenía el rostro desencajado, los ojos desorbitados. Cuando encendí las luces altas, la figura se desvaneció, dejando en el vidrio unas marcas de dedos. Frené tan bruscamente que casi salimos de la carretera. Me volteé para preguntar al pasajero qué había visto, pero el asiento trasero estaba vacío. No había rastro de él. La puerta seguía trabada desde dentro, como si nadie la hubiera abierto. Asustada, revisé el parabrisas y sentí un escalofrío al ver la marca de un rostro plasmado en el vidrio, como si alguien hubiera presionado su cara contra él. Las marcas no eran de vapor, sino algo más oscuro, casi rojizo. No me quedó otra opción que reanudar la marcha, intentando buscar la dirección que el hombre mencionó. Pero al llegar al sitio, era un terreno baldío. Allí no vivía nadie. Confusa, regresé a mi casa, sin cobrar un solo peso esa noche. Al día siguiente, el parabrisas estaba impecable, sin huellas. Desde entonces, investigo un poco y descubrí que en ese tramo de carretera hubo un accidente mortal tiempo atrás. Una pareja murió cuando su auto volcó y la mujer salió despedida, quedando atrapada en el parabrisas. Quizá tanto ella como su compañero siguen reviviendo la tragedia y, de algún modo, se manifestaron aquella noche en mi taxi. Señor Williams, ahora siento un nudo en la garganta cada vez que recuerdo su rostro pegado al cristal. Sinceramente, rezo para no volver a ver esa silueta en mi parabrisas jamás. Continuamos con Carreteras de la Oscuridad. No se vayan, que aún hay más relatos por contar. Mi ruta me obligaba a cruzar un largo viaducto situado sobre un valle profundo. Se trata de un puente de varios kilómetros, sin poblaciones cercanas, y con fuertes ráfagas de viento. Esa noche, llevaba apenas unos pocos pasajeros, la mayoría durmiendo. A mitad del viaducto, noté a un hombre caminando por la orilla, pegado al barandal. Pensé que se trataba de alguien con un automóvil descompuesto, aunque no vi ningún vehículo detenido. Decidí frenar y, con precaución, bajé para preguntarle si necesitaba ayuda. El hombre, vestido con ropas sencillas, me miró sin mover un músculo, con la expresión más triste que he visto en mi vida. Sus ojos parecían inyectados de desesperación. Cuando le ofrecí llevarlo a la siguiente ciudad, negó lentamente con la cabeza y señaló hacia abajo, al vacío del valle. Me quedé helado. Le pregunté si pensaba hacerse daño, pero él no contestó. Solo se acercó más a la barandilla, aferrándose a ella con manos temblorosas. Sentí que debía hacer algo, pero en ese momento la puerta del autobús se cerró con fuerza, casi como si alguien la hubiera azotado desde dentro. Volteé instintivamente y, cuando regresé la vista, el hombre ya no estaba en el puente. Me asomé al vacío, sin ver nada. Me temblaban las piernas y el corazón latía como un tambor. Corrí a la cabina para ver si algún pasajero había bajado, pero todos seguían en sus asientos, algunos todavía durmiendo. Con el alma en vilo, reanudé el viaje. Sin embargo, no avanzamos ni 200 metros cuando la llanta delantera estalló repentinamente, haciendo que casi perdiéramos el control. Tuve que frenar de emergencia. Afortunadamente, no hubo heridos. Mientras esperaba la grúa, uno de mis pasajeros, un anciano que había despertado con el susto, me contó que ese viaducto era famoso porque muchos suicidas habían saltado desde allí. Agregó que muchos conductores aseguraban haber visto a un hombre vagando, siempre con la misma mirada de desesperanza, justo antes de sufrir un percance en el puente. Poco después, escuché a un compañero conductor narrar una anécdota similar, en la que decía haber visto a un sujeto con las mismas características, y también terminó con una llanta reventada. Es como si esa aparición trajera consigo la desgracia,
o fuera un aviso de peligro inminente. Señor Williams, no puedo asegurar si se trató del espíritu de alguien que se quitó la vida o una especie de mensajero oscuro, pero cada vez que cruzo ese viaducto, me invade un terror profundo, temiendo volver a encontrarme con esos ojos trágicos y esa atmósfera que presagia desgracias. Hasta aquí, las historias de esta segunda parte. Queridos oyentes, Carreteras de la Oscuridad aún tiene más relatos por ofrecer. Continuamos enseguida con la siguiente tanda. Soy Regina y conduzco un pequeño autobús escolar, pero a veces, en temporada baja, aprovecho el vehículo para viajes privados por carreteras rurales. Así es como viví un suceso que cambió mi visión de lo desconocido. Había terminado de dejar a un grupo de excursionistas en un campamento y regresaba sola por una vía secundaria que atraviesa colinas cubiertas de matorrales. El atardecer ya se había ido y la oscuridad me rodeaba con un silencio abrumador. De pronto, vi a un hombre haciendo autostop a la orilla. Era un chico joven, con una mochila grande a cuestas y aspecto cansado. Me detuve y le pregunté a dónde iba. Me habló de un pueblo que no conocía, pero que supuestamente quedaba unas cuantas colinas más adelante. Accedí a llevarlo un trecho, ya que la carretera era desolada y pensé que podría ayudarlo. Subió al autobús, se sentó en la parte delantera y comenzó a contarme que venía de muy lejos, que su familia lo esperaba. Tenía la voz quebrada y por momentos me pareció que temblaba de frío. Le ofrecí una manta que guardaba para emergencias. Continuamos el viaje y de repente me percaté de algo extraño. Cada vez que le preguntaba detalles de su vida, respondía con evasivas o con frases inconclusas. Comencé a inquietarme, pero quise ser cortés y no seguir insistiendo. Un par de kilómetros después, él me pidió parar. Por favor, déjeme aquí. Miré a mi alrededor. No había nada, tan solo el inicio de una colina vacía, sin luces ni casas. Le pregunté si estaba seguro, pero él, con la voz temblorosa, respondió: «Sí, aquí. Es donde terminó todo». Al escuchar esas palabras, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aún así, detuve el autobús y lo observé bajar. Lo vi alejarse en la penumbra, tambaleándose. Sentí lástima y preocupación. Decidí encender las luces altas para vigilarlo, pero en cuanto lo hice, la figura se desvaneció, como disuelta en el aire. Me quedé paralizada. Bajé corriendo y revisé la zona con mi linterna. No había rastros de huellas, ni siquiera aplastamiento en la hierba. Era como si nunca hubiese estado allí. Desconcertada, subí al autobús de nuevo. Al mirar el asiento donde se había sentado, encontré la manta completamente seca, sin el más leve indicio de haber sido usada. También me percaté de que la puerta de emergencia trasera estaba abierta, aunque estoy segura de haberla cerrado antes de partir. A la mañana siguiente, en el pueblo más cercano, le conté mi experiencia al encargado de una tienda. Él me habló de un joven que murió atropellado en esa colina años atrás, cuando hacía autostop para volver a casa. Muchos lugareños aseguran haber visto su espíritu intentando llegar a un destino al que nunca arribará. Señor Williams, no sé si fue ese chico o no, pero su tristeza era tan real que todavía me conmueve. Desde entonces, evito recoger a extraños en carreteras solitarias, y si alguna vez vuelvo a ver un autostopista en esa colina, no sé si tendré el valor de volver a parar. Continuamos con el siguiente relato, queridísimos oyentes de Carreteras de la Oscuridad. Buenas noches, señor Williams. Aquella noche, el basural estaba más silencioso de lo habitual. El encargado me dijo que no demorara, que prefería no quedarse hasta muy tarde por los rumores que corrían del lugar. Aún así, tuve que revisar varios contenedores antes de partir. Mientras maniobraba el camión para descargar, escuché risitas de niños. Me pareció muy fuera de lugar. ¿Qué harían unos niños ahí a esa hora? Me bajé para ver si había alguien, preocupado por su seguridad. Las risas aumentaron y resonaban entre los montones de basura. Caminé un poco, guiándome con mi linterna. Fue entonces cuando,
Al asomar por detrás de un contenedor, vi un niño de cabello enmarañado, con la ropa sucia, que me miró y sonrió. Sentí un ligero alivio por haberlo encontrado, pero también inquietud. No se movía, solo me observaba. Me acerqué para preguntarle su nombre, y de pronto apareció otro niño, y luego un tercero, como saliendo de la nada. Todos me miraban en silencio, sonriendo con una expresión que no supe interpretar. Les dije, ¿están perdidos? ¿Necesitan ayuda? Pero no respondieron. Un escalofrío recorrió mi espalda al ver que los tres parecían casi idénticos, con la misma sonrisa y ojos vacíos. Eché un vistazo alrededor buscando un adulto, mas no vi a nadie. De pronto, se escuchó un crujido detrás de mí y, al girar, me tropecé con una muñeca destrozada que tenía marcas de dientes. Cuando volví la vista hacia los niños, estaban a pocos centímetros de mi cara, mirándome fijamente. Sus ojos estaban inyectados en un extraño brillo azulado. Grité y retrocedí, pero uno de ellos se aferró a mi pantalón con una fuerza antinatural. Sentí pavor al contemplar sus manos. Parecían huesudas, casi descarnadas. Logré zafarme y corrí hacia el camión. Subí de un salto y encendí el motor, mientras escuchaba las risitas rodeándome. Intenté iluminar la zona con las luces, pero no vi nada. Estaba todo vacío. Aún así, sentía sus presencias, como si me observaran escondidos entre la basura. Salí de ahí a toda prisa. Al día siguiente, el encargado me dijo que algunos indigentes habían contado historias de niños fantasmas que jugaban en el basural, almas de pequeños que fallecieron en circunstancias trágicas y quedaron atrapadas en ese lugar. Señor Williams, desde entonces no puedo evitar sentir pánico cuando regreso a ese basural. A veces, creo escuchar lejanas risitas cuando bajo del camión. Jamás olvidaré la mirada de esos niños, como si en el fondo de sus sonrisas hubiera un pozo de desesperación insondable. Continuamos con el siguiente relato. Oyentes de Carreteras de la Oscuridad. Aquí el señor Williams, esperando sus mensajes en el chat. Al caer la noche, la carretera se volvió tenebrosa. Los faros de mi tráiler eran lo único que rompía la oscuridad, y en ambos lados del asfalto se alzaban árboles retorcidos. Unos 40 kilómetros después, noté un charco rojizo sobre el pavimento. Frené, pensando que quizá había ocurrido un accidente. Bajé con mi linterna y palpé el líquido con la yema de mis dedos. Parecía sangre, pero estaba tan espesa que me costaba creerlo. Me asusté y regresé al vehículo para llamar a la policía. Sin embargo, no tenía señal. Opté por seguir adelante y cada vez que avanzaba, encontraba más charcos similares, formando un sendero siniestro. Sentía que algo me vigilaba desde la arboleda. Mi tensión aumentó cuando oí un extraño goteo en la caja de carga. Bajé de nuevo a revisar, temeroso de encontrar algo macabro. Al abrir la compuerta, la luz de mi linterna reveló manchas rojas en el piso metálico. ¿Cómo llegaron ahí? Llevaba muebles, no mercancía perecedera ni nada que pudiera gotear. Sentí un nudo en la garganta y cerré de golpe. Conduje otros 10 minutos y, de pronto, vi una figura de mujer en la orilla, con un vestido blanco manchado de rojo. Me orillé y bajé, a pesar de mi miedo. Ella se tambaleaba, parecía herida. Cuando me acerqué, levantó su rostro y se rió, una risa estridente y desgarradora. El terror me invadió al notar que sus ojos estaban inyectados de sangre. Intenté retroceder, pero ella se acercó con un movimiento antinatural, casi flotando. Su vestido goteaba un líquido espeso. Grité y corrí a la cabina. Arranqué sin perder un segundo. Unos kilómetros más adelante, la carretera se bifurcaba. Elegí el camino de la derecha casi al azar. De pronto, sentí un alivio al ver unas luces de poblado. Pero cuando pasé el primer poste de luz, todo se desvaneció en un parpadeo. Era como un espejismo. Me encontraba otra vez a oscuras, en medio de la nada, rodeado de esos charcos malditos. Desesperado,
Seguí conduciendo hasta que, sin darme cuenta, salí a una vía principal. Las manchas desaparecieron y la carretera se veía normal. A la mañana siguiente, en una estación de servicio, noté que mi tráiler estaba limpio por completo, sin rastros de la sustancia roja. Investigué y supe que en ese poblado fantasma hubo una matanza hace décadas y se dice que la carretera sangra en noches específicas, recreando la tragedia. Tal vez esa mujer era una de las víctimas o un ente malévolo que vagaba allí. Señor Williams, nunca más tomé esa ruta y se la desaconsejo a cualquier conductor que busque atajos. A veces, ahorrar tiempo puede costarnos la cordura o la vida. Continuamos con el siguiente relato. Aquí el señor Williams. Gracias por mantenerse en sintonía. Habíamos terminado una larga jornada en motocicleta. Mis compañeros y yo armamos nuestras tiendas de campaña cerca de un cañón. La noche cayó y todo era un espectáculo de estrellas. Sin embargo, pasada la medianoche, el viento empezó a soplar con furia. Me metí a mi tienda, pero casi no podía pegar un ojo por el ruido. De repente, escuché un golpeteo insistente en la lona. Supuse que era una rama o alguna piedra arrastrada por el viento. Aún así, salí a verificar. No encontré nada extraño, salvo huellas que rodeaban mi tienda, como si alguien hubiera caminado en círculos. Volví a acostarme, intranquila. Al cabo de unos minutos, sentí un peso sobre la lona, casi como si alguien estuviera presionándola desde fuera. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Le hablé a uno de mis amigos en la tienda vecina, pero no obtuve respuesta. La presión aumentó y la lona se hundió más hacia mi rostro. Desesperada, tomé mi linterna y encendí la luz a través de la tela. Alcancé a ver la silueta de una mano que se marcaba contra la tienda, con dedos larguísimos. Grité y me incorporé, dispuesta a salir corriendo. Pero cuando abrí el cierre, no había nadie. Al mirar alrededor, vi que todas las tiendas seguían cerradas. Fue como si esa presencia solo me acechara a mí. Empecé a gritar los nombres de mis compañeros. Uno a uno salieron con cara de sueño, sin entender mi desesperación. Les conté lo que pasó. Algunos se burlaron, achacándolo al cansancio. Otros se inquietaron. Decidimos hacer una ronda de guardia nocturna en grupos de 2. Mientras me tocaba mi turno, vi de reojo algo moverse entre las rocas del cañón. Me acerqué con cuidado y alumbré. Juraría que vi una figura encorvada que se escondió tras un peñasco. Cuando mis compañeros fueron conmigo para investigar, no había nada, ni huellas ni rastros. Pero mi instinto me decía que algo nos observaba. A la mañana siguiente, inspeccioné la tierra alrededor de mi tienda. Encontré unas marcas como de garras, profundas, colocadas en semicírculo. Al regresar a la ciudad, busqué información. Un anciano me relató que en esa región se cuentan historias de un ser que habita en el cañón, una especie de criatura mitad humano, mitad bestia, que acecha a campistas solitarios. A algunos los ataca, a otros solo los aterra. Señor Williams, desde entonces, no acampo en esa zona y prefiero llevar a mis grupos a otros sitios. Todavía me pregunto qué habría ocurrido si no hubiera encendido la linterna esa noche. A veces, en mis pesadillas, revivo la escena de la mano presionando la lona, sintiendo que, al otro lado, había algo con una curiosidad siniestra por mi presencia. Continuamos con la siguiente historia. Oyentes de Carreteras de la Oscuridad, no se despeguen. Mi destino original estaba a varios kilómetros de ahí, pero el mapa me guió hacia un camino viejo que terminaba en ese edificio lúgubre, decrépito, con las vías oxidadas. Me di cuenta del fallo y quise dar la vuelta, pero mi tráiler quedó un tanto encajado en una zanja. Tuve que bajar para buscar ayuda o un sitio donde llamar. La estación tenía la puerta principal medio rota. El interior estaba oscuro, con bancas metálicas polvorientas y un silencioso mostrador de boletos. Casi al instante sentí como si alguien me mirara desde la penumbra. Avancé unos pasos y de pronto escuché un silbido lejano.
como de tren aproximándose. No podía ser. Las vías estaban en total abandono. Aún así, el silbido se hizo más fuerte. Revisé mi celular. No había señal. Caminé hacia el andén, y ahí, para mi asombro, vi luz a lo lejos, como si viniera un tren. Sentí vibraciones en el suelo, el ruido característico de un convoy acercándose, y un destello blanco iluminó el andén por un momento. Luego, el silencio regresó. Ni rastro de tren, ni de luces. Solo quedaba la quietud siniestra de ese edificio. Escuché un golpeteo metálico detrás de mí. Eran los lockers del personal. Uno de ellos se abrió de golpe. Me acerqué con la linterna y encontré un viejo uniforme de ferrocarril, manchado de aceite, y algo que parecía sangre seca. Sentí un escalofrío y me di la vuelta para salir. En el reflejo de un vidrio roto, noté una figura de hombre con gorra de revisor, parado detrás de mí. Al girarme, no había nadie, pero el vidrio seguía mostrando su silueta, inmóvil, como atrapada en un espejismo. Salí corriendo hasta el tráiler. Intenté arrancar, pero las ruedas patinaban en la zanja. De pronto, un intenso destello iluminó el andén, y escuché nuevamente el silbido del tren y un chirrido de frenos. Grité con desesperación. Parecía que un ferrocarril fantasma llegaba a la estación. En ese momento, un vecino del área rural apareció con su camioneta. Me ayudó a sacar el tráiler de la zanja. Ya libre, le pregunté si él también veía u oía algo. Me respondió que nadie usaba esas vías desde hacía décadas y que, a veces, la gente habla de un tren fantasma que se detiene en la estación, donde murieron varios trabajadores en un accidente. Señor Williams, no sé a ciencia cierta si presencié el famoso tren espectral. Lo único que tengo claro es que ese lugar resumaba una energía funesta, como si los espíritus de la estación siguieran cumpliendo un horario eterno, ajenos al paso del tiempo. Continuamos, oyentes. Recuerden que pueden mandar sus propias historias a Carreteras de la Oscuridad. Un cliente me pidió llevarlo a una comunidad cercana, separada por un puente antiguo de piedra. Llegamos sin problemas. Lo dejé en su destino y me dispuse a volver. Eran cerca de las 11 de la noche. Al cruzar el puente, sentí un temblor en la estructura, como si algo muy pesado pasara debajo. Detuve el taxi para revisar si el puente era seguro. Bajé y me asomé por la baranda. El río abajo fluía oscuro, casi invisible. De pronto, distinguí un movimiento en las sombras. Apunté con mi linterna y vi un lomo brillante que se desplazaba contra la corriente. Pensé que tal vez era un caimán, pues en la región existen. Pero ese lomo se alzó demasiado, dejando ver un cuello largo y una cabeza sin escamas visibles, casi como si fuera un mamífero enorme. El pánico me paralizó. La criatura emitió un gruñido sordo que resonó bajo el arco del puente. Entonces escuché un chapoteo brutal y, en un segundo, aquel animal emergió lo suficiente para mostrar unas fauces llenas de dientes irregulares. Parecía una mezcla imposible entre un cocodrilo y un felino. Me eché hacia atrás, tropezando, y mi linterna cayó al agua. A pesar de la oscuridad, alcancé a ver que esa cosa se revolvía bajo el puente, golpeando los pilares con su cuerpo. Sin perder tiempo, corrí de vuelta al taxi y arranqué. El camino de regreso se me hizo eterno. Cada par de metros sentía un temblor en el suelo, temiendo que la bestia emergiera en cualquier parte. Al fin, llegué a una gasolinera y le conté al despachador lo que vi. Me miró con seriedad y me dijo que, según las leyendas locales, bajo ese puente vive un ser ancestral, al que llaman el guardián del río, una criatura que aparece en noches de luna oculta para devorar presas incautas. Señor Williams, no puedo confirmar la veracidad de la leyenda, pero lo que presencié no fue un simple reptil. Desde aquella noche, evito ese puente si no es de día y procuro llevar un buen foco para alumbrar las aguas. La región entera le tiene un miedo reverencial, pues muchos pescadores han desaparecido y los pobladores culpan a esa bestia. Sea lo que sea, yo no quiero volver a encontrarme con ese monstruo. Todavía siento que, bajo la superficie de esos ríos oscuros, hay secretos que los humanos no deberíamos desenterrar.
Continuamos con la siguiente historia, queridos oyentes de Carreteras de la Oscuridad. Aquí el señor Williams. El camino era un tramo de tierra y lodo, con rótulos oxidados que apenas se leían. La lluvia arreciaba, haciendo difícil la visibilidad. Después de unos 20 minutos, me topé con un viejo letrero que indicaba desvío hacia Ranchos al lado. Decidí seguir esa dirección, esperando retomar la carretera en otro punto. Cada kilómetro que avanzaba, la sensación de desasosiego aumentaba. El parabrisas se llenó de hojas y ramas que caían de los árboles a causa del viento. Fue entonces cuando escuché un grito desgarrador, algo tan agudo que me dejó sordo por un instante. Detuve el tráiler y bajé, pensando que podía ser alguien pidiendo ayuda. La lluvia empapaba todo. Grité un par de veces, pero la respuesta fue otro alarido, esta vez más cerca. Con el corazón en la garganta, tomé mi linterna y caminé un poco para ver si había un herido. Me introduje en un camino de piedras que conducía a una construcción en ruinas. Al enfocar con la linterna, vi una especie de choza. De pronto, del interior surgió una silueta femenina, con la ropa hecha jirones. Emitió ese mismo grito aterrador y corrió hacia mí. Quise moverme, pero mis piernas no respondían. Ella se detuvo a escasos metros, con la cabeza ladeada y los ojos en blanco. Entre la penumbra, noté que su boca estaba desencajada, como si tuviera la mandíbula rota. Sentí náuseas y terror. No pude articular palabra. La mujer se acercó un paso más y volvió a gritar. Un sonido que me perforó los tímpanos y retumbó en mi cerebro. De repente, las luces de mi tráiler parpadearon, iluminando fugazmente el camino. Ese instante de luz me dio la oportunidad de correr de regreso. Subí a la cabina y encendí el motor con la mano temblorosa. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor y la vi parada en mitad del camino, inmóvil bajo la lluvia, con los brazos extendidos. No cesé mi marcha hasta retomar la carretera principal. Al día siguiente, en una parada de comida, conté mi experiencia a otro trailero. Me dijo que en esa desviación hubo un desastre. Un autobús escolar se accidentó y varias personas fallecieron, incluida la maestra que gritó hasta que se desvaneció. Muchos aseguran que su espíritu vaga por la zona, buscando ayuda y lanzando esos alaridos. Señor Williams, nunca volveré a transitar atajos desconocidos en medio de la lluvia. Ese grito aún me persigue en pesadillas y, a veces, en la quietud de la cabina, creo escuchar un eco lejano del mismo alarido. Continuamos con Carreteras de la Oscuridad. Estimados oyentes, no se vayan que aún hay más. Una noche decidimos quedarnos hasta tarde para practicar con menos calor. Éramos 4 motociclistas. En uno de los descansos nos sentamos en la cuneta a platicar y notamos una luz a lo lejos, como si otra moto se acercara. Nos extrañó porque nadie más sabía de ese sitio. La luz se aproximó a toda velocidad. Cuando estuvo lo bastante cerca, distinguimos la silueta de un motociclista con traje antiguo y un casco de visera espejada. Pasó junto a nosotros sin reducir la marcha, generando un viento cortante que casi nos tira al suelo. Uno de mis amigos se enojó y decidió seguirlo, para confrontarlo por su imprudencia. Encendimos nuestras motos y fuimos tras él. Sin embargo, por más que acelerábamos, no lográbamos darle alcance. Parecía volar sobre el asfalto. En una recta, lo tuvimos a tiro, pero al parpadear, desapareció ante nuestros ojos. Pensamos que se había salido de la carretera, pero no había salida ni vereda cercana. Atónitos, nos reunimos en el punto donde se esfumó. Un silencio sepulcral nos rodeó, roto únicamente por el zumbido de nuestras motos. Mi corazón latía con fuerza, incapaz de entender lo que pasaba. De pronto, oímos el rugido del motor nuevamente a nuestras espaldas. Al voltear, lo vimos venir en sentido contrario, como si jamás hubiera desaparecido. Nos quedamos petrificados en medio de la vía. Él pasó entre nosotros, rozando a uno de mis compañeros,
y esta vez pudimos sentir un frío antinatural que inundó el aire. Fue entonces cuando un anciano que custodiaba unas caballerizas cercanas apareció. Al vernos tan alterados, nos contó que, hacía décadas, un joven corredor murió en esa carretera al perder el control a gran velocidad. Su moto explotó, y se dice que su espíritu vaga buscando una carrera que nunca pudo terminar. Señor Williams, no sé si eso sea cierto, pero esa noche lo vivimos en carne propia. Decidimos irnos sin pensarlo 2 veces. Desde entonces, evito entrenar de noche en autopistas abandonadas. Hay historias que, aunque suenen descabelladas, se sienten demasiado reales cuando experimentas algo así. Continuamos, oyentes. Recuerden que pueden enviar sus historias al chat. Seguimos con más relatos de Carreteras de la Oscuridad. En pleno invierno llevaba vigas y herramientas a un proyecto de cabañas aisladas. La ruta era angosta, rodeada de pinos. Caía la tarde y la neblina espesaba. De pronto, noté que el camino estaba bloqueado por ramas caídas. Tuve que detenerme y bajé a moverlas. Mientras las retiraba, sentí la presencia de alguien detrás de mí. Volteé y, entre la neblina, se recortaba la silueta de una cabaña a pocos metros, con la puerta entreabierta. Por alguna razón, me pareció que alguien se asomaba, así que grité: «Hola, ¿hay alguien que necesite ayuda?». Ninguna respuesta. Terminando de despejar el camino, la curiosidad me ganó. Tomé mi linterna y me acerqué a la cabaña. El interior estaba oscuro, olía a humedad y a leña vieja. De pronto, un crujido me hizo apuntar la linterna hacia el piso, donde vi huellas recientes. Eran pequeñas, casi de un niño descalzo. Recorrí el lugar, llamando por si alguien necesitaba auxilio. Al llegar a una habitación, encontré un muñeco de trapo tirado en una esquina. Tenía un rostro dibujado con hilos rojos, y parte de la tela estaba desgarrada. Sentí un nudo en la garganta. Entonces, un lamento agudo retumbó en la cabaña. Corrí hacia la entrada, pero la puerta se cerró de golpe, dejándome atrapada. Forcejeé con la manija, mientras oía pasos ligeros en el piso de madera y risitas infantiles que se convertían en llantos. Fue una escena demencial. Tras varios intentos, logré abrir la puerta. Al salir, la neblina se había dispersado un poco, permitiéndome ver mi camioneta. Corrí hasta ella y arranqué a toda velocidad. Ya en movimiento, miré por el retrovisor y contemplé a un niño asomado en el marco de la puerta de la cabaña, abrazando el muñeco de trapo. Cuando llegué al campamento de construcción, pregunté a los lugareños. Me dijeron que nadie habitaba esa cabaña desde hacía años, desde que un incendio mató a una familia. Según cuentan, el fuego se originó mientras el padre estaba ausente. La madre y el hijo perecieron atrapados. Algunos afirman que el pequeño, aún hoy, se aparece buscando ayuda. Señor Williams, le juro que al recordar ese muñeco de trapo y esas risitas convertidas en llanto, me estremezco. Evito pasar de nuevo por esa ruta en invierno, y cuando tengo que hacerlo, me aseguro de llegar antes del anochecer.